comienza por consultar. Es decir, producido un fallecimiento, quiénes tienen derecho a esa sucesión y en qué porcentaje, y quiénes excluyen a quién. Bueno, en general, si bien es cierto, la apertura de la sucesión opera desde el momento del fallecimiento del causante. Le vamos a llamar, a los fines prácticos, causante a esta persona fallecida. Bien. Los que tienen derecho por encima de los demás son, en principio, los hijos, ¿sí? Sí. En general, los descendientes, que son considerados herederos forzosos, es decir, que ni siquiera a través de testamento se los puede excluir de la sucesión. Estos hijos pueden, por ejemplo, acceder también por representación, en el caso de que uno de los hijos fallezca y tenga descendencia, los hijos concurren por representación. No habiendo cónyuge, se dividen por partes iguales. Bien. En el caso de la representación, se llama representación por estirpe. Es decir, suponiendo que hay 3 hijos y uno de esos hijos ha fallecido previo al causante, aunque ese hijo tenga a su vez 5 nietos del causante, los bienes se dividen solo en 3. Claro. ¿Sí? Ajá. Estos 5 hijos participan solo por la cuota parte del padre. Perfecto. Esto se da en los descendientes. Bien. En los ascendientes es distinto. La división se llama por cabeza en vez de por estirpe. En el caso, por ejemplo, de que del causante solo sobrevivan uno de sus padres, o sea, la madre o el padre, esa madre o ese padre hereda el todo. Bien. No existe acá derecho de representación para los ascendientes. Doctor, ¿qué pasa si ese padre y esa madre están separados? Bueno, ellos heredan por partes iguales, independientemente de que estén separados. Interesa la separación o el divorcio vincular cuando el cónyuge concurre con los descendientes o con los ascendientes. Bien. En el caso de que concurra con los descendientes, se debe dividir la masa de bienes en bienes propios y bienes gananciales. En los bienes gananciales, el cónyuge participa como un hijo más. Si son 3 hijos más el cónyuge, de los bienes propios se dividen en 4. Bien. De los gananciales, tenemos que el 50% de esos bienes gananciales son del cónyuge directamente por la sociedad conyugal. Y del otro 50% el cónyuge no participa y se divide por partes iguales en los hijos. Bien. ¿Sí? Doctor, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a citar un ejemplo, no es el mío, pero lo vamos a hacer como ejemplo para que la gente lo entienda. Falleció mi suegro, también no tengo mi suegra, y de repente no es el hijo el que inicia el juicio sucesorio, la sucesión, y sí la quiere hacer la nuera. ¿Puede la nuera, pueden los cónyuges, en este caso, de los descendientes, iniciar una sucesión? Bueno, el derecho establece en favor de la nuera viuda sin hijos un derecho hereditario, la hace legitimaria, de 1/4 de la cuota parte que le hubiera correspondido a su esposo de estar en vida. Bien. En ese caso, ella, aunque no tenga hijos en vida, con vida, está legitimada también para iniciar el proceso sucesorio. En general, los colaterales o los afines en línea recta, ¿sí? La suegra, la nuera, no tienen derecho. Claro. Solo es en el caso de que sea nuera viuda y sin hijos. Bien, ¿sí? perfecto, queda claro. Y que no esté en concubinato ni haya contraído matrimonio a posteriores. Usted sabe, doctor, que cuando ocurre el deceso, cuando ocurre la determinación, recién es como que tomamos interés en arreglar papeles, en administrarlo, en saber cuál es el curso que le tenemos que dar. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se llega a esta instancia? Porque a veces hay algunos que son con un proceso largo, un tanto controvertido, Claro. Y en este caso lo consultan a veces a los asesores, ¿no? Dicen, yo quiero que esto salga ya, ¿por qué demora tanto? ¿Cuáles son las figuras que intervienen y que hacen que se demore el juicio? Bueno, hay una serie de pasos a seguir. El primero de ellos es la publicación de edictos, porque producido un fallecimiento, para liquidar los bienes y repartirlo entre los sucesores, hay que atender primero a las deudas que haya tenido esa persona en vida. Hay que atender también a que existan hijos que hayan sido reconocidos, pero de los cuales no tengan conocimiento sus familiares directos. Los hijos, aunque sean extramatrimoniales, heredan en partes exactamente iguales a los hijos matrimoniales. Bien. Han sido puestos en igualdad de condiciones por la ley recientemente, o sea, recientemente a lo que hace la vigencia del código. Entonces, en esa publicación de edictos se demora un lapso considerable, aproximadamente 6 meses. Entonces, sí o sí tienen que darse esos plazos. Después de esa publicación se realiza una sentencia declaratoria de herederos
donde se mencionan quiénes son, por lo menos hasta ese momento, los que están legitimados para recibir esa herencia. En el caso de que aparezca uno a posteriores, se puede realizar una ampliación de esa declaratoria de herederos para incluirlos. Después de esa declaratoria de herederos, hay que denunciar los bienes, todos los bienes que tenga. Si bien es cierto, en la presentación de la demanda, nosotros le hacemos saber al juez cuáles son los bienes existentes, al momento de la denuncia de bienes, lo acreditamos, por ejemplo, con una escritura traslativa de dominio, con una mensura del lugar, para que el juez tenga una idea totalmente acabada de cuáles son los bienes a dividir. Después de eso, se realiza, a grosso modo, la partición de bienes. Esa partición puede ser privada, es decir, todos los que han sido declarados herederos pueden establecer en forma particular cómo van a dividirse los bienes. A eso se presenta ante el juzgado y el juez lo homologa o no, ¿sí? Cuando los sucesores no están de acuerdo sobre la forma de dividirlos, lo establece el juez y eso lo demora. Entonces, cuando los sucesores no están de acuerdo en las partes que le corresponden, porque si bien el tema de la división por porcentajes es la ideal, no es la que siempre se da, porque no todo es perfectamente divisible. Lo único perfectamente divisible sería el dinero. Claro. Entonces, si se venden los bienes y se divide el dinero, sería lo ideal, pero como normalmente los bienes tienen un valor afectivo y la gente, seguro uno de los sucesores quiere quedarse con todo o con parte de esos bienes, para hacerlo tiene que, digamos, compensar la parte al resto de los herederos. Entonces, eso es lo que suele demorar mucho los juicios. A veces se pregunta, bueno, si la familia es numerosa, si son de pocos hijos, si de repente en esto la figura del ascendiente es más particular, como usted bien lo explicó, con respecto a los descendientes. Claro, el descendiente excluye a los ascendientes. Lógico. Cualquier tipo de descendiente excluye a los ascendientes. Usted sabe que hay familias muy numerosas, a veces las podemos reconocer en las zonas más alejadas de capital inclusive, tan tradicionales, con propiedades, con bienes importantes. De repente nunca se hizo este proceso sucesorio, ¿no? Claro. El abuelo que tiene finca, las casas, y de repente ni los hijos o los nietos recién vienen a decir, che, pero hagamos las divisiones, yo me interesa, quiero este campito para poder hacer algo, pero hay que empezar a buscar papeles y ver qué hacemos. Ahí también la figura de estos es importante para iniciarlo, también va a tener un mismo proceso, hay que seguir con las mismas indicaciones, doctor. Exactamente, hay que iniciar primero el juicio sucesorio del abuelo, para de ahí recién establecer lo que le va a corresponder a los hijos, y de ahí recién de esos hijos, o sea, irían los hijos en representación del padre al sucesorio del abuelo, y recién ahí podrían saber qué parte le puede corresponder a ellos en derecho, que recién les va a corresponder al final, en la partición. No van a poder disponer antes. Doctor, ya para ir cerrando, usted sabe que a veces estos momentos claves de un juicio sucesorio puede terminar en quiebres de relaciones internas, donde los intereses se ponen de manifiesto. Lamentablemente sí. Claro, ¿qué se puede hacer previo? Digo, no tenemos que anticiparnos a un hecho lamentable, pero sí cómo se puede de repente trabajar de manera anticipada para que los papeles estén claramente establecidos y saber cómo se va correspondiendo a las distintas partes. Claro. Lo ideal sería, en el caso de la existencia de bienes inmuebles o muebles, que se tenga conocimiento de la localización de esa documentación, que es muy básica, o sea, la escritura traslativa de dominio, el título de la propiedad del automotor y todo lo que acredite la propiedad de los bienes en general. De ahí en más, el resto de la documentación, bueno, la mensura también de la casa, es importante tenerla a mano, digamos, en el caso de que se quiera iniciar esa sucesión. No tiene un plazo, no se vence, no prescribe la iniciación, solo que el problema normalmente se suscita cuando quieren vender. Usted no puede vender si es una persona que tiene a futuro derechos sobre ese bien. Solo va a poder vender si usted es el propietario de ese bien. Solo lo puede hacer previo un juicio sucesorio. Muy cortito una consulta que no tiene que ver con el tema, pero vemos si usted la puede responder. Cuota alimentaria, doctor. Dice, mi hija recibe una cuota alimentaria, tiene 21 años y es discapacitada. Mi marido hizo los trámites para sacarle esa cuota. Ella es una chica con capacidades especiales. ¿La pueden dejar sin esta cuota, Rosa de Capital? En realidad no. Yo le puedo asegurar, señora Rosa, que puede que el juez no ha notado el hecho de que su hija es discapacitada. La discapacidad le hace prolongar la cuota alimentaria. Es más, no solo la discapacidad. Por ejemplo, el hecho de que su hija estudie en la universidad por una
un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se ha extendido el plazo de 21 años hasta 25, para que el padre contribuya también a los gastos de estudio que el hijo va a tener, pese a que ella sea mayor de edad. Bien. Doctor, ha sido un gusto. Muchas la verdad gracias. Que muy interesante cómo lo desarrollaba el tema y creo que también para la gente ha sido muy claro. Me alegra que haya sido claro. Por favor, muy amable. Que tenga buen día. Permiso. Gracias, Nos vamos a comerciales. Tenemos la